Mi nombre es Manuela Luna Retana, capitán general de la Mesa Azteca Chichimeca Santiago de Querétaro. Mesa que deja en mis manos el general Ignacio Luna Aguilar. Mis hijas a la derecha, Mariana Xiomara García Luna y Mari Carmen Laura García Luna. Él es Dios. Él es Dios. Bueno, mi nombre es Mari Carmen García Luna, soy administradora de una biblioteca municipal. Este nombramiento que mi madre nos hace el año pasado es un compromiso aparte de herencia, de linaje, porque mi abuela Juana fue también generala, y bueno, de ahí viene la descendencia de mi madre. Y para mí la danza conchera, dice una alabanza, es mi vida. O sea, es mi vida. Pasamos angustias, pasamos tristezas, pasamos alegrías, pasamos con situaciones económicas buenas, situaciones económicas malas, pero es un aprendizaje la danza. La danza nunca se deja de aprender. Son diferentes formas, diferentes tradiciones, en diferente capitanía que visitamos. Mi madre tiene ya un linaje y una trayectoria muy grande, de sumo respeto entre el concherismo. Y bueno, una anécdota de mi mamá es de que nunca dejó de danzar estando embarazada de mí, nunca estuvo, dejó de danzar. Ella danzando un Zitácuaro, Michoacán, una cosa así. Yo soy del 14 de abril, en plena Semana Santa, doña Mane danzando, sentadillas y sentadillas, y bueno, creo que eso le ayudó a ella para que fuera un parto normal muy favorecido. Y bueno, ese es entre muchas anécdotas. La disciplina de mi madre es fuerte, es buena, y eso nos enriquece a cada uno de nosotros, porque ya ahorita los jóvenes ya no conocen la disciplina y la responsabilidad menos. Entonces, con esto que mi madre lleva en sus manos, pues es eso, la disciplina. ¿El tiempo que tienes de danzar, cuánto tiempo tienes? Pues mi mamá me empezó a vestir desde muy niña. O sea, ella me comenta que nunca dejó de danzar ella, y nací, y al parecer, comenta ella, que empecé a danzar. Yo tengo 46 años, y bueno, vamos a darlo todo. Mi nombre es Mariana Xiomara García Luna, heredera de la capitana general Manuela Luna Retana. Estamos aquí presentes en el altar mayor, en el cuartel general de nuestro gran general Ignacio Luna Aguilar. En este momento pues estamos con nuestra capitana general Manuela Luna Retana, quien está a cargo de la Mesa Azteca Chichimeca Santiago de Querétaro. Madre, cuéntanos cuál es tu linaje. Mi linaje viene desde la conquista de Querétaro, según investigaciones, desde el año de 1531, cuando aparece Señor Santiago en el Cerro del Sangremal, hoy La Cruz, exclamando, Él es Dios, cuando estábamos en batalla. En ese momento llega también la biculturidad. Se empieza a danzar desde entonces, pero no es hasta 1832 o 36, por ahí, así no recuerdo ahorita exactamente, que aparece Atílano Aguilar como general. El nombramiento que le dieron por el homólogo de Tlaxcala, porque aquí en Querétaro no había esos, ¿cómo le podríamos decir? Estábamos en el momento de los cristeros, y por lo tanto pues no había nada de todo eso de registro civil, ni nada de esas situaciones. Entonces, por el homólogo de Tlaxcala es llamado capitán general y cacique de la ciudad de Santiago de Querétaro. De ahí cuenta la leyenda que hizo Valentín Realino Frías por los años de 1800 y tantos, que era un hombre de raza pura, chichimeca. Él, junto con su esposa, y ahora sabemos más cosas
todos lo conocen por Atilano Aguilar, nada más, pero el segundo apellido es García. Y su papá de él era don Julián Aguilar. Entonces, hemos sabido tantas cosas últimamente por las investigaciones que se han llevado a cabo. Y desde ese momento empezamos a danzar con más auge, recorriendo estados, rancherías y mucha gente conocida, muchas anécdotas, muchas vivencias que nos han pasado, pero estamos aquí después de tantos años. Esto se va adquiriendo de generación en generación. Empecemos a nombrar que es Atilano Aguilar, como les digo, el fundador de estas danzas aquí en Querétaro. Y después él se casa con Francisca Ramírez, o Gervasia, como la conocía la gente. Ellos dos tienen 3 hijos, y uno de ellos, Antonino. Ese es donde es la ramificación, que ahorita somos 8 nada más, que formamos el Consejo del Concherismo aquí en Querétaro, herederos directos desde aquel entonces. De Antonino Aguilar es Pedro, 5 hijos. El primero Pedro, Antonio primero, Mateo, Antonio segundo y Juana Aguilar Ramírez, ¿sí? De ahí, ahorita, pues todos ya se nos adelantaron a mejor vida. De allí, después, pues mi mamá, cuando mi papá me llama y me dice a toda la familia quién va a ser su sucesora, yo teniendo 2 hermanos, no aceptan, porque uno de ellos no quería ser mandado por una mujer, ¿verdad? Y diserta de nuestro grupo, de nuestra mesa, y él hace su grupo aparte, ¿sí? Después pasa el tiempo, él decía que no le gustaba ser mandado por una mujer, pero sí llegó a estar conmigo algunas veces, ¿sí? Porque nunca me dejé. Yo sufrí mucho en aquel entonces ahora sé cómo se llama, que es misoginia. En aquel tiempo a una persona se le ocurrió en San Francisco del Rincón con el general Natividad Reina Moreno, y se ocurrió decir, cuando llegué yo con mi personal y mis hijas, llegó la capitana. Y uno de ellos dijo, jefa, porque las mujeres no teníamos cargo, nos delegaban por ser mujeres, sí. Pero yo tenía a 2 primos directos por parte de mi padre, que era Sabino Aguilar y Pedro Margarito Aguilar. Esos 2, Pedro Margarito casi de mi edad, acaba de fallecer hace 2 años, casi de mi edad, y ellos me llamaban siempre, me alentaban a seguir, me arropaban, ¿sí? Mi tío Margarito, su padre de él, pues él sí me decía, alíñate. Yo me alineaba, ¿verdad? Porque siempre fui obediente. Pero ellos siempre me llamaban, ellos marcaban su danza y me invitaban y así sucesivamente. Congenié mucho con ellos, ¿verdad? Y desde entonces les quiero mostrar el linaje que este año nos pidieron para que esto se vaya. Mi abuela también fue jefa. Ahí está todo escrito. Miren ustedes. Mesa General Azteca Chichimeca, Santiago de Querétaro. Estandarte levantado el 12 de septiembre del 2022 en honor y fundador de estas danzas de concheros desde 1872 por el general de generales Atilano Aguilar García y Tiburcia Trejo, Antonino Aguilar Trejo y Gervasia Ramírez, Juana Aguilar Ramírez y Manuel Luna Macías, Ignacio Luna Aguilar, mis padres, y María del Carmen Retana Servín. Me apadrinó, me respalda mi estandarte
otro general muy joven, es el más joven ahorita, que es José Eduardo Aguilar Bailón, y el general Domingo Sánchez Ponce de San Luis Potosí, ¿sí? Me apadrinó el estandarte un pintor de aquí de Querétaro, ¿sí? Saúl Ginese García Arteaga. Herederas, Mariana Xiomara y Mari Carmen Laura García Luna. Atentamente, Manuela Luna Retana, Capitán General, Unión, Conformidad y Conquista. Él es Dios. Esto es mi linaje, ¿sí? Quise hacer este estandarte este año, levantarlo, por cuestiones de que somos 8 nada más los que quedamos como herederos directos y como pues mujeres, porque desde que fallece su esposa Tiburcia Trejo, Atilano Aguilar, se queda al mando una mujer que es su esposa, porque fallece primero Atilano. Yo no sabía por qué, sino hasta ahora que hemos tenido junta del consejo, y yo me quedé con una duda desde que mi papá me nombró su sucesora. Y les dijo a mis hermanos, se queda su hermana Manuela. ¿Por qué? Porque mi madre también fue jefa, ¿sí? Y yo no quise preguntar, porque antes no podíamos preguntar nada, ¿sí? Y así quedó ahora en una junta que hemos tenido en estos tiempos, hace poco. Me llega el heredero que deja Pedro Margarito Aguilar, y me dice, Manuela, te quiero dar una sorpresa. Y me le digo, ¿de qué? Otra más. Y me dice, sí, dice, mira, tengo el documento con que mi tía Juana, o sea, mi abuela, fue capitana de mesa de la mesa central, ¿sí? Le digo, hasta ahora comprendo por qué mi papá me dijo, se queda ella porque también es mujer, ¿sí? Y en pocas palabras, hemos sufrido mucho, mucho. Cuando salimos a bailar, yo empecé, no había autobuses, nos dejaban a orilla de la carretera para ir a la sierra, para ir a Tolimán, para ir a San Miguel de Allende, todo, nos dejaban en la vil carretera porque seguían su camino y teníamos que cargar con todo y llegar a la velación. Para mí, y creo que para todos en general, hasta ahora últimamente estoy descansando, ahora sí ya tengo Año Nuevo, Navidad y más convivencia con la familia. Mi papá y yo nunca la tuvimos, siempre salíamos a danzar. Mi hija Mari Carmen, que es la mayor que ella es del 14 de abril, una semana de resurrección, y el sábado de gloria yo andaba bailando con mi papá en Zitácuaro, Michoacán. Ella es del 24 de diciembre y yo el 12 anduve danzando en México, en la villa, ¿sí? No he parado, esté como esté, ahí voy. Esta danza de concheros, o también llamada danza de conquista, danza de concheros por usar la concha de armadillo como una guitarra, que aquí es donde empieza la biculturidad. Esta es por lo cual nos llaman concheros o danza de concheros, y de conquista porque estamos organizados como en tiempos de la conquista de Hernán Cortés, ¿sí? Los elementos que componen un altar, un oratorio, un cuartel de concheros son los siguientes. Primeramente, la Santa Cruz. La Santa Cruz, que es la insignia principal de los concheros. ¿Y por qué? Fue la primera a quien le empezamos a danzar. En segundo lugar, todas las imágenes que veneramos, ¿sí? Y el estandarte, para identificarnos, es nuestra guía. Así nos decían nuestros antepasados. Donde quiera que esté un estandarte, ahí debe de estar principalmente la cabeza y su personal. Donde él vaya,
esto más cuando es un recorrido o cuando vamos a cumplir conquista. Es importante llevarlo porque llevamos la palabra del estandarte. Después, esta es la reliquia más antigua, esta crucita, que fue hecha del árbol de las cruces. Y en aquel tiempo, el padre regaló a todos los jefes, en aquel tiempo, me estoy hablando de 1800 y tantos, el liceo. Ahí adentro cuenta la gente y la historia del Templo de la Cruz, que la cruz, al ver que había aún ya parecida la Santa Cruz con Señor Santiago el 25 de julio, seguía habiendo batalla ahí en el Cerro del Sangremal, y que la Santa Cruz iba creciendo. No sé si ustedes se fijan que están más alta que los brazos, y para eso le raspaban el polvito de todo, creía la gente, esa creencia tenía, que se aliviaban al comer, al pasarse a su organismo dichos polvitos. Y hay muchos milagros al respecto, cuenta eso. Esto lo hace el padre en transcurso de la ¿cómo se llama? Del novenario, el 5 de septiembre. Él en su fervorín nos explica todos los milagros que ha hecho la Santa Cruz. Pues es de ahí que se le llama Santa Cruz de los Milagros de Santiago de Querétaro, o también le llaman Santa Cruz de Piedra. Ahora, les decía que todas las imágenes son a las que veneramos. Señor de Esquipulas, mi Dolorosa, la Virgen de la Soledad, sí, lo más insignificativo, y a nuestra reina, que no puede faltar en ningún cuartel, nuestra guadalupana, porque es la reina de toda América, y tal vez yo creo que también del mundo, porque viene mucha gente el 12 de diciembre a su basílica a conocerle, ¿sí? Dentro de todo eso están los instrumentos que son importantes para llamar a la guerra, así decían nuestros antepasados. Alistemos nuestros clarines, nuestras armas a tomar. Hay una alabanza que dice, ya dan el primer toque y nos llaman a reunión. Tomen todas sus armas, vamos con amor, ¿sí? Hay muchas alabanzas al respecto, a la conquista de Querétaro, a la Santa Cruz, ni se diga. A cada uno le hemos buscado alabanza para alabarla y ofrecerle canto, flor y danza, ¿verdad? El sahumador tiene un papel muy importante dentro de los concheros, porque es que limpia el espacio, purifica el espacio para que todo vaya hacia arriba, el aroma, y para honrar y alabar a Dios y a nuestras ánimas conquistadoras de los cuatro vientos que nos han dejado estas tradiciones, esta tradición de fe. Las personas que están en el altar, ¿quiénes son? Es mi padre, Ignacio Luna Aguilar, Juana Aguilar Ramírez, el ánima sola, que también es muy fundamental dentro de nosotros, porque estamos alabando, y la velación del día 12 de septiembre, con que empezamos nuestros rituales cada año, tiene mucha importancia porque estamos bajando a nuestras ánimas, a las personas que se han marchado con destino al Mictlán. Lo del atuendo ya está muy estilizado. Desde que yo empecé, pues eran muy, muy sencillos, pero a medida que ha pasado el tiempo ha cambiado la época en todos los aspectos, hasta en los sones que danzamos y en la vestimenta. Dicen, ¿verdad? Está en los códices mendocino que esta quiere decir palabra, estas. Los picos, esto,
es sacrificio, guerra, ¿sí? Esto es sacado de las estelas y de los... Yo le puse el nombre azteca chichimeca porque fueron las dos culturas que se llevaron mejor, ¿verdad? Tanto los chichimecas tomaban cosas de los aztecas y al contrario, ¿verdad? Ahora, las plumas significan libertad, ¿sí? Eso es todo. Anteriormente, cada pluma que se usaba en el copil, o corona, como la conocemos nosotros, los concheros, no es copil ni lleva otro nombre, para nosotros es corona, porque los concheros somos más religiosos por la biculturalidad de la propaganda fide, que en el año de 1600 y tantos llegó al Templo de la Cruz desde la conquista, ¿sí? Entonces, todo esto es elemental para un general, un capitán, un jefe de danza. Esos son los elementos más importantes. El huehuetl, el teponaztle, cosas, instrumentos de percusión prehispánicos, ¿sí? El sonido del caracol son los que nos ayudan a llamar, a hacer un llamado para saludar y empezar un ritual. Por ejemplo, nosotros siempre empezamos saludando a los 4 vientos o los 4 elementos, ¿sí? Pero somos llamados con el caracol. Cuando escuchamos un caracol, debemos de estar alertas porque empezamos a saludar a los 4 vientos. Lo mismo, hay veces que se da para todo, se empieza con el caracol. ¿Y cómo fue que empezó? O sea, ya ese linaje, ¿usted empezó de niña? No, ¿La llevaba? le voy a platicar. Mi papá no me dejaba danzar porque era mujer y que me iba a casar y que esto no era de nada más un día, 2, y nunca me dejaba. Pero yo conocí a una jefa de México que se llamaba Consuelo Hernández. Y yo pues siempre iba pero iba a ver a ensayar a mi papá, pero yo no ensayaba porque él no me dejaba. Pero fueron algunos años que estuve así. Pero me decidí un día, le platiqué a la jefa y ella me decía, es que mi papá no me deja y es que no tengo yo uniforme. Dice, no te apures, vente, yo te presto un uniforme. Era pues una señora mayor. No sé, me prestó el vestido, menos mal, ¿no? Con faldillas y todo. Y que salgo. Y mi papá no me había visto porque yo iba hasta menos atrás. Pero tenemos la costumbre que cuando llegamos al cuartel, entran todos y los jefes se quedan afuera hasta que entra el último. Y me ve mi papá que va yo uniformado y me dice, te dije, hiciste tu voluntad, nos vemos de la casa. Yo me quedé y dije, y yo pues me daba mucha tristeza porque yo quería danzar. ¿Qué edad tenía en ese entonces? Sí, yo tenía como 7, 8 años. Y le dije a la jefa, es que ya mi papá me regañó. A ver, vente, vamos. Jefe, ¿por qué regaña a la niña? No le corte sus alas. Ella solamente está siguiendo sus pasos. Déjela. Si le gusta, bien. Y si no, pues ya lo hizo. Y desde entonces no he dejado. Siempre, esté como esté, en Querétaro, no me quedo. Así vaya en silla de ruedas como el año pasado. Sí, que me sentí muy mal, por cierto. A los 7 años fue cuando empezó. Cuando empecé. De ahí vio todo. Sí. ¿La llevaban a qué estados? Mire, conocí todo el norte. Ciudad Juárez, Parral, Chihuahua, Coahuila, sí. Todo eso conocí. Inde Durango. Y para el Bajío, todo el Bajío. En el 2004 me llaman de Secretaría de Turismo y me llevan a Madrid. A Madrid, España. A la Feria Internacional de Turismo. Fue algo, hijo, genial, maravilloso. Y me acordé de mi padre.
todas esas veces que nos quedábamos en el piso, hambres, sed, pero con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, en ese entonces no era fácil irse hasta el norte, No. entonces se le batallaba el camión en Eso tiempo. sí, cuando íbamos al norte, pues era muy... me aburría mucho en el camión, muchas horas, y pues yo se me hacía muy aburrido. Cuando me fui a España fueron 7 horas de vuelo. ¿En qué año se fue a España? En Aeroméxico, No, ¿en qué año? en el 2004. No sé. Allá conocieron. Mi papá un día me dijo, hija, yo no te dejo nada, te dejo solamente mi concha y mi tradición. Y me dejó lo que él más quería, aunque no me haya dejado cosas materiales, pero me dejó lo que él más quiso en la vida. ¿Y en España qué fue lo que, o sea, qué fue a lo que fueron ahí? Fuimos a danzar. O sea, exponiendo la tradición y cultura. Claro. de Querétaro. Me hicieron hablar nuestra historia de Querétaro en el Auditorio Mundial Juan Carlos. Los periódicos, México brilló en Madrid y la foto de nosotros. Tengo muchos periódicos de allá, sí, pero fue algo hermoso porque... ¿Cómo lo recibieron? Muy bien, allá hay concheros. Para esto, mi hija no pudo ir porque tenía su bebé chiquita, ¿verdad? Que ahora tiene 20 años. Y Mari Carmen, pues ella sí se fue porque se la llevó a su mamá, su esposo. Saúl no estaba, ¿verdad? Hija, andaba en el norte. Y como el otro pues sí estaba y la mamá de él también, pues aprovechó Mari Carmen. Y me llevé a mi hermano Paz para que vean. Después de que no me querían. Porque estar al mando. Ajá. Ya lleva Estuvo 10 exhibiciones. hermoso, fotografías con los sirios, con los israelitas, con ingleses, con todo mundo. Fuimos la excepción. Y tenía mi hija, Mari Carmen, un amigo por redes sociales, era mi yo fiel. Entonces me dice, mamá, tengo un amigo así y así. Y le digo, no, hija, porque nosotros no nos vamos a mandar solos, vamos con Secretaría de Turismo, así es que no sabemos qué disposición tengamos al respecto y que tengan sobre nosotros, ¿no? Pero allá nos fueron a buscar y ya después se hizo la danza porque ellos fueron también, íbamos a cada módulo de todo el mundo. Y ese día que mi papá me dijo, te dejo solamente, me dijo, y que esto se dé a conocer hasta el último rincón de la tierra. Y creo que lo logré. Sí. Lo logré. Porque muchas fotos, muchas muestras de afecto, de cariño, de toda la gente. Bueno, pues hasta hicimos limpias, purificaciones con sahumadores. Yo vendí cosas. Ellos nos hicieron tontos. ¿Por qué? Pues se llevaron todo el oro de México. ¿No? ¿Y cómo vio la perspectiva de otro continente hacia México? O sea, Muy bien, muy buena. Mexican, decía Mexican. Con los que sí me dio miedo fueron con los esos que son, con los de Irak. Ellos nos agarraban del brazo y vamos a sacarnos una foto. No preguntaban. Y pues ni modo. Me hicieron bailar con una boa así, en Siria, con una boa y ahí andaba yo con máscara, ellos con máscara. Y yo pues uniformada, así. Pero fue muy bonito. ¿Cuál fue su sentimiento en llegar a otro continente, a otro país, con el atuendo tradicional? Mucha emoción. ¿Qué Grité fue lo con que- todas mis fuerzas en ese auditorio. Él es Dios. ¿Cómo la recibieron todos? Gritando, aplaudiendo. Me pedían más danzas. No se pudo porque pues tenían su programación. Danzamos fue el saludo a los 4 vientos, que es lo que nos caracteriza, ¿sí? Y ya después sigue la danza. Y nos pedían más. Me dieron permiso de una nada más. Y ya. Y era la despedida.
porque fue también la clausura. ¿Cómo fue el encontrarse concheros de aquel lado? ¿Eran nativos de allá o también iban de ahí? No, estos han venido a México, según me dicen que vienen a Chalma, por un grupo de México, insignias aztecas. Pero son nativos de allá, son originarios. Sí, son de Zaragoza, España, de Gijón, de Granada, de Alicante. Inclusive mi hija le hizo una purificación a la alcaldesa de Alicante. Creen mucho en eso. Sí. No nos dejaban dormir. Pero sí, hice dinerito se quedaron con plumas, con penachos enteros. Vendí mi huehuete, ¿verdad? De madera labrada fue lo que me dolió. Pero estaba bien pesado. Para cargarlo. Sí, estaba muy pesado y dice mi hermano, ¿qué dices? ¿Lo vendes? Sí. Pues dije yo, bueno, ahí va. Estas plumitas, no. Cas de gallo, mamá. No tiene gallo, sí, pero son las que están detrás del penacho, de color. Sí. Esas plumitas las di a €1, una de estas. Imagínense en cuánto di todo un penacho que se quedó. Vendí una concha que la acababa yo de comprar, ¿verdad, mamá? Se quedó una concha, el huehuet, un palo de lluvia que era una serpiente, pero los ojitos eran esmeraldas. Muy bonita que estaba, pero dije yo, ahora es la mía. Eso sí. Pero fue muy bonito, ¿eh? Fue un éxito total y rotundo para México. ¿Y quién representó a México? Pues Querétaro. ¿Cuántos años de danzante tiene? ¿Yo? Sí. Ni me pongo a hacer cuentas. De danzante. No, pues yo creo que más de 60, sí. Toda mi vida tengo 70, bueno, ya casi 73. Ya casi 73. O sea, toda una vida de danza. Sí, O sea, toda mi vida. Que es gusto. Sí, sí. Y también porque todos los danzantes cada año tenemos que agradecer algo. Agradecer la vida por el día que amanece, agradecer por la salud. La pandemia me tocó 3 veces. Una hermana y 2 sobrinos. 2 sobrinos, uno de ellos muy inteligente, el otro también, pero era pedagogo en matemáticas. Era maestro de maestros. Y se fueron. COVID. Ese bicho tan horrible que a todos nos dañó. Muchos. Para donde viera uno. Y sí, ayer cumplió mi sobrino Martín, el que les menciona a mi hija. Ayer cumplió 2 años. 2 años. Y brazos derechos de la festividad. Mi sobrino Sergio también. Todos. Como yo ya estoy viejita, pues hasta mi... Claro que no. Estamos jóvenes. Aparte de, bueno, como profesión, ¿usted es maestra de la normal? No, fíjese que no. Yo fui enfermera. Enfermera, o sea, aparte de, porque muchas veces dicen, ay, es que eso es para gente sin qué hacer, o gente No, yo fui enfermera general, salí de la UAC. Pero no sé cómo pude. Eso también es complicado. Uy, sí, le platico a mis hijos. La Salía con mi papá y llegaba a 6 de la mañana y como yo trabajaba en Tremec, nunca trabajé en medio hospitalario. Me fui enfermera industrial. Trabajé Autoforjas, Tremec y el que era la Concordia, Santa María de Guadalupe. Sí. Después... ¿Cómo combinaba también desde antes? O sea, sí, los estudios. Sí, la desde, o sea, ay, pues es muy siempre. Complicado. Sí, en la primaria. Sí. Para bailar y de todo, ¿eh? De todo. Ahora perreo, fíjense. No, y los tiempos van cambiando. Por Sí. ejemplo, ahorita mi niña la más pequeña tiene 3 años. Dice mi mamá, pero ¿por qué llegas tarde? Aquí es de llegar temprano, mamá. Es que antes de la obligación, pues yo también, pues soy mamá. O sea, y no, yo me acuerdo que mi mamá de chiquitas buscaba a alguien que nos cuidara y para ella, pues lo que es cumplir con la tradición. Ahorita yo digo, pues ya los tiempos han cambiado, ¿verdad? Ahorita, pues a mí sí me es difícil, pero ahí estoy. O sea, no imposible,
¿verdad? El 12 de diciembre, que yo andaba danzando en México y que el 24 ya nació, yo me fui con mi papá, mi hija la más grande que tenía como 4 añitos, ¿sí? Y le platico a ella que la basílica, la que era antes, la viejita, me sirvió de almohada el pretil con mi niña. Y yo embarazada, a los 12 días, di a luz a ella. Y se fue a danzar a los 12 días. Sí. Entonces, si se quiere, se puede. Como de que no. Muchachas, ¿por qué no viniste? Ay, es que me bajó. No, yo así no juego, les digo. No, es que tengo diarrea. Anécdotas. Hacía yo la ceremonia en el Cerrito, ¿verdad, hija? Cada 21 de marzo. En el Cerrito, donde... Me fui En con diarrea. el pueblito, en Corregidor. Me fui con diarrea. Pero antes nos ponían baños ahí cerquita. No, ahora tienen que caminar, ¿no? Así no me la vi. Sí, sube una a la pirámide y para el baño otra. De bajadita, no es el problema, la subida. Sí. ¿Cuánto tiempo hizo la ceremonia de ahí del 21 de marzo? No me imagino. Sí, aquí en el equinoccio. Pues el último fue en 2014. También la contactaban de parte del municipio. Del turismo. Hacíamos, me llamaban para hacer sesión de fotos en las pirámides, ¿verdad, mamá? Llegaban embajadores o turistas de internacional y me mandaban para hacer algún saludo a los 4 vientos, que es lo más significativo, y una dancita y ya. He ido mucho al restaurante, ¿cómo se llama? El que está atrás de la pirámide. ¿Salón de fiestas? Sí. ¿El Cerrito? El Cerrito. Allí me han llamado muy seguido, porque seguido tienen ceremonias de 15 años, bautizos, bodas, ¿verdad? Una vez hicimos una boda, estuvimos ahí en una boda, bien bonito. Hablando de dineros y todo eso, muchas veces también se transversa la devoción de que no, es que cobran tanto, hacen esto y que lo otro. Entonces, muchas veces también no saben que es por gusto. Volvemos al principio de la plática, es gusto, tradición, gasto, porque muchas veces las fiestas no se hacen de gratis, no. Se gasta mucho y la gente no sabe ¿qué hay detrás de la festividad de una fiesta, de cada festividad? Entonces, platíquenos algo sobre... Yo recuerdo que mi papá para eso, él empezaba el año, para él el año nuevo era el 15 de septiembre. Ese día 15 de septiembre él empezaba a ahorrar. Él fue obrero de Textiles Hércules, él y mi tío. Y desde entonces yo recuerdo que él hacía su guardadito. Y ya llegándose, por ejemplo, junio, julio, agosto, lo iba sacando poco a poco, a comprar arroz, a comprar despensita, poco a poco, para irlo asimilando. Se llegaba en agosto y iba por el chile para el mole. Él sí iba a lo grande, iba a las bodegas de Apaseo para comprar el chile y lo sacaba todos los días a orear, ¿verdad, mami? En el patio de la casa sobre un petate, allí, de todos los chiles que se lleva el mole, allí. Ya, llegándose la festividad, él tenía la creencia que salía más rico el mole, y creo que sí, porque he probado moles, pero no le dan al de mi mamá. Y se usaba el barro, mamá, el jarro de barro, el plato de cazuela. Barro. Aquí abajo tengo mi cazuela para el mole. Llegaba una señora, ¿verdad, mamá? A lavar los platos. Llegaba de aquí de Santa María, de San Antonio de la Punta, que mi papá tenía un primo hermano, el señor Mauro Luna, de Ejido Modelo, que llevaba a sus hijas y a su esposa para que hiciera las tortillas y de colores. A ellas nos ayudaban. Se mataba un puerco y mi tío criaba animales, guajolotes, para el mole, porque
no nos habíamos separado nosotros de mi tío Margarito. Fuimos los últimos que nos separamos, porque anteriormente era una sola mesa, ¿no? Pero ya a ese grupo solamente se le quedó mesa central. Ya no es mesa central. Mesa central porque estaban todos la familia, ¿no? Pero poco a poco se fueron retirando por discrepancias de los mayores. Y nosotros nos retiramos de allí en el 80. Nos retiramos. Se retiran en el 80, pero aún vivía su padre. Sí. O sea, Y yo le exigí a mi papá. Y Leo, que era el Y secretario. mi tío Leopoldo, hermano de mi papá, era el secretario, porque estaban compuestos, tenían ese orden. Sí, Sí, vamos. en la mesa central. Tengo documentos, ¿verdad? Ujú. De ese entonces. Y mi Nombramientos. tío, nombramientos de México que no fueron entregados o que se recogían, porque en aquel tiempo cometían alguna disciplina y eran 50 robas de golpes al pie del altar. Olvídense que ahora les dé siquiera uno. O se les retiraba su Y nombramiento. se les retiraba su nombramiento. Así. ¿Eh? Entonces, pues todavía yo tengo unos, ¿verdad, hija? Ujú. De grandes jefes que ahora viven sus hijos o nietos, ¿verdad? De México, de la Gran Tenochtitlan. Mi madre fallece en el 67. Nos dejó muy pequeños. Tuve que estudiar parte de la secundaria y la universidad y alternar mi danza con todos los quehaceres que tenía con mis hermanos y mi padre, porque les hice pie de casa. Alternaba eso, terminé mis estudios como enfermera general en la Universidad Autónoma de Querétaro y después no me quise ir a hacer mi servicio y preferí trabajar, porque era yo la única que estaba en casa atendiendo a mis hermanos y a mi papá. Ya después mi papá me tuvo que pagar la secundaria particular. Estudié en la escuela secundaria Querétaro nocturna. Era particular, salí de la secundaria y me fui a la universidad. Terminé, pero inmediatamente me fui a trabajar. Trabajé como enfermera instrumentista del doctor Miguel Almaraz en su consultorio particular. Allí fungí como su recepcionista y enfermera. Nos íbamos a operar en las noches a cualquier sanatorio, al Margarita, al Paulín, al otros Margarita y a otros hospitales particulares de aquí de Querétaro, donde lo requería el paciente. Después, no era posible que yo me quedara con un bajo sueldo como recepcionista, aunque él me pagaba por las operaciones que hacíamos, las intervenciones quirúrgicas, era parte de lo de mi sueldo, pero no, aún así yo quería, pues tenía ambiciones, era yo joven, y me fui a trabajar a la primera empresa, que fue fue mi primer RFC que hice en el 77. Después, de allí duré años, pero renuncié porque el turno era en la noche para que yo pudiera hacer todo el quehacer de la casa y todo eso, pero sí me costó mucho trabajo llegar hasta ahí porque en la secundaria pues salía yo a las 10 de la noche y cuando entré a la universidad tenía que estar en la escuela a las 7. Salía a las 3, iba a casa y en aquel tiempo hacíamos tortillas, tenía yo que poner maíz para hacer el nixtamal y antes de irme a la escuela pues dejaba ya mi maíz para que me lo molieran en el molino de aquel entonces. Llegaba a las 2, pasaba por la masa al molino y me ponía a hacer tortillas y ese fue todo la vida de estudiante que yo llevé
cuando estuve en la universidad. Y ya después, al trabajar, pues alternaba yo también. Hay veces que nos íbamos a danzar, casi la mayoría fines de semana, porque antes las fiestas, la única fiesta que se hacía el día que cayera era aquí en Querétaro. Y ya después las demás, todo el Bajío y el norte, pues eran fines de semana. Había veces que pues yo prefería tener mis vacaciones en septiembre, siempre eran, y procuraba ya yo no faltar y llegar a tiempo. Había veces que llegaba yo 6 de la mañana con mi papá de danzar, y a las 7 de la mañana yo tenía que estar checando en Tremec, ¿verdad? Ya era la segunda empresa donde yo trabajaba ahí. De allí de Tremec, me fui un tiempo a la Secretaría de Educación Pública, y ahí pues me invitaban los maestros a organizar sus festivales, dramatizar poesías y todas esas cosas de actividades culturales. Y ya después, mi cuñado Valentín, yo ya no quería trabajar, más bien no era que yo quisiera, sino que ya de Tremec, me dieron de baja cuando en aquel tiempo surgió de que en esa empresa dieron de baja más de 5,000 trabajadores. Y aunque mi jefe, que fue el doctor Lomelí en aquel entonces, pidió mi planta, mi otro contrato, pero ya con base, y lo negaron porque pues despidieron a muchos trabajadores, y eso fue el motivo. Entonces me decepcioné un poco, y ya con mis 2 hijas que ya habían nacido, me fui a trabajar como en la Secretaría de Educación. Y ya después, mi cuñado, el doctor Valentín Asprón, que acaba de fallecer en enero, él trabajaba como médico industrial en la fábrica Santa María de Guadalupe, y me dijo que había una vacante, que si quería yo regresar. Y dice, no voy a decir que eres mi cuñada, pero tienes que hacer el examen para ver si te quedas o no. Y le digo, déjame pensar. Entonces renuncio a la Secretaría de Educación y vuelvo de enfermera en esa empresa. Fui elegida entre más de 50 aspirantes y me quedé porque ya tenía yo pues más experiencia en Autoforjas Tremec, y di un cambio pues radical al irme a la Secretaría de Educación. Y ya me quedé en esa empresa, pero después quebró la empresa porque había muchos accidentados. La mayoría era gente mayor, y allí fue la última empresa que trabajé, y después pues no me hallaba sin trabajar. Me fui a trabajar a Farmacias del Ahorro, pero fue cuando yo me fui a Madrid. Regreso de Madrid, encuentro mi trabajo, pero después el municipio me manda a buscar hasta la farmacia y me dicen que querían hablar conmigo, y era un contrato por 3 meses en el museo La Canica Azul de Guadalajara, que estaba allá en Carrefour. Ahí estuve trabajando con esto diario, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿sí? También me las vi duras porque mis 2 hijas, pues teníamos un cuadro allí, ¿no?, que era México Mágico, un módulo, y allí aparecía una coreografía y escenografía del calendario azteca. Era la puerta, y iba a muchas escuelas, iba de todas partes, camiones, ¿verdad? No descansábamos, y había un recorrido porque no nada más era Canica Azul, eran otros 3 museos. Museo del Papalote. Del Papalote, y ¿cuál otro? El de León. Creo que es ese. Sí, eran como 3 museos que presentaban. Sí. De León y Papalote de Sí, y total que fueron 3 meses muy bonitos, porque yo nunca me imaginé
que iba a estar trabajando en mi tradición, en lo que es mío, en lo que es mi vida durante 3 meses y ganando un sueldo muy bueno, muy bueno, y con unas gentes de allá de Guadalajara que eran todos los muchachos que manejaban todo allí, eran de logística, mantenimiento y todo. Hicimos muy buena amistad con ellos, de los muchachos de ahí del Museo de la Canica Azul, y después pues se terminó, y allí fue cuando que iba a regresar a la farmacia, pero ya no me dieron chance. Entonces dije, bueno, pues ya sí. Entonces ya después, como pues ya tenía experiencia de cuidar a mi papá y de cuidar pues a mi familia mayor, me llamaban para cuidar gente de la tercera edad. Estuve cuidando a las señoras Saldumbide, que vivían en carretas. Creo que ya fallecieron las dos, pero fue una época muy bonita, ¿verdad? Fueron las veces que yo por última vez me vestí de enfermera. Y el día que falleció mi papá, ya no me quedaron ganas de hacerlo, porque no es lo mismo cuidar a algún enfermo que cuidar a tu propio padre, y que lo tengas que realizar, y que sepas que una persona así ya está en etapa terminal, ¿verdad? Porque cada día se van deteriorando. Pero en ese tiempo que yo atendía a mi papá, le daba mucha pena cuando tenía yo que recolectar su orina, de bañarlo. Y yo le decía, yo no soy tu hija ahorita soy tu enfermera. Y en todo caso, eres mi papá, tú me conoces. Y le daba como confianza, ¿verdad? Recuerdo que el día último que lo vi, porque él falleció en el ISSSTE, cada rato lo llevaba al ISSSTE o al Seguro Social, y me daba mucha tristeza dejarlo. Pero ese día que se quedó, le puse la bolsita para recolectar su orina, y me besó mis manos y me dio las gracias y me dijo, Dios te bendiga por siempre. Y ya lo subí a una silla de ruedas y se lo llevaron, y le digo, dame tu bendición. Mi jefe me dio la bendición y lo vi alejar, y le grité, Él es Dios. No me importó que estaba yo en el ISSSTE. Y no lo volví a ver. Al otro día, a las 7 de la mañana, un 19 de agosto del 94, se fue y ya no lo vi. Pero sigo conservando todo lo que él me decía. Nunca se olvida, eso nunca se olvida. Pero él estaba muy orgullosa de mí, porque en ese tiempo hicimos un comercial, ¿verdad, mamá? Y todavía él estaba enfermito ya. Y cada que veía el comercial me decía, creo que no voy a dejar en malas manos mi tradición, hija. Y se le rasaban sus ojos a mi papá. Y desde allí, aunque esto me ha costado mucho en todos los aspectos, no quiero nombrarlos, pero aquí estoy de pie, ¿sí? Y voy a seguir hasta el final, hasta que Dios me mande llamar. Y creo que todavía, como le digo a mis hijas, aunque no me vean, ahí voy a estar con ustedes. Y pobrecitas, si no llevan la disciplina. Y a todos en general, para poder conquistarte, Santa Cruz de San Germán. Saludo a los 4 vientos y a todos en general, para poder conquistarte, Santa Cruz del San Germán. Él es Dios.